Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra sesión acostumbrada de los jueves, en que estamos desarrollando el estudio de los Salmos. Pero antes de comenzar, como también acostumbramos, quisiera pedirles que nos concentremos en una oración inicial que va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de todos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía, el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida, haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Gracias, Rita. Y con esta oración empezamos nuestra reunión. Que los salve. Vamos a retomar entonces. Terminamos en nuestra sesión del jueves pasado el Salmo 72. Nos corresponde el Salmo 73. Pero antes de entrar directamente al Salmo 73, quería compartir con ustedes una pequeña reflexión tomada de el propio Catecismo de la Iglesia Católica, un libro tan importante para nosotros los católicos, ¿no? Simplemente le hago un comercial rapidito, pero es que nosotros católicos en formación, pero ya con una fe bien sólida, debemos tener dos libros de cabecera, yo diría, y abierto a mejor opinión. Pero deberíamos tener dos libros de cabecera. Uno es la Biblia y dos es el Catecismo. Y los dos deberían ser como dos hermanitos que estén en nuestra mesa de noche, que estén en nuestro escritorio y que, no, y que combinemos nuestro tiempo de lectura y reflexión sobre el uno y el otro. Porque de verdad que el catecismo complementa magníficamente la Biblia, la explica, la ordena de alguna manera y transmite muchísimo de lo que es la base de nuestra religión. Ahí está todo lo que creemos. Algún día podemos conversar con un poquito de calma y concentrándonos. Y yo lo haría encantado, ¿no? Como dirigiendo un diálogo entre todos. Y el tema sería, oye, ¿qué es el catecismo? ¿Qué contiene? Es un libro medio grueso, como una Biblia, pero ¿qué contiene? ¿Qué hay dentro de esto? Y es lindo descubrir que son cuatro partes fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con el credo. Mira, son cuatro partes. Una tiene que ver con el credo, y te lo explica línea por línea, pelito por pelito. Dos tiene que ver con los Mandamiento. mandamientos. Tres tiene que ver con los sacramentos. Mandamentos. Y cuatro tiene que ver con la oración cristiana del Padre Nuestro, ¿no? Entonces tienes tú ahí las cuatro partes en las que se divide este grueso libro, que no es caprichoso, ¿no? Todo lo contrario. Uno, el credo. Dos, los mandamientos. Tres, los sacramentos. Cuatro, el Padre Nuestro, la oración cristiana. Es una maravilla. Y luego, ¿cómo va explicando punto por punto? Bueno, y dentro de eso, he tomado el punto 2762 y lo Dice leemos. el corazón de las Sagradas Escrituras, ¿no, Manuel Pablo? ¿Cómo así? Dice el corazón de las Sagradas Escrituras. 2762. Ese es del Catecismo de la Iglesia Sí, Católica. es lo que estoy proyectando, pues. Ah, Entonces, ok. claro, ¿qué nos dice este punto 2762? Dice lo que tenemos ahí proyectado. Dice, los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro. Miren, una frasecita chiquitita
pero directamente del catecismo. Y qué linda y qué clara, ¿no? Este documento es una maravilla, como digo, haciendo un poquito de publicidad sana a un documento tan importante, pero el catecismo siempre ha habido catecismos, ¿ah? El catecismo ha sido el documento que sustenta desde siempre en la iglesia a la catequesis. Si tú eres catequista, te apoyas en un catecismo para que no hables cualquier cosa. Entonces, la iglesia ha tenido catecismos para apoyar sus catequesis durante siglos. Este catecismo en particular que proyectamos, que tiene pueden encontrar alguna edición con otra fachada, pero tengan cuidado que sea el mismo documento, ¿no? Este catecismo tiene una particularidad, y es que fue mandado a preparar cuando siendo Papa Juan Pablo II. ¿Y a quién se lo encargó? A su brazo derecho, que era el cardenal Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces, miren cómo nace este catecismo. El Papa Juan Pablo II, para nosotros hoy, San Juan Pablo II, pide a su iglesia, a la iglesia que él dirige, un catecismo renovado, completo, y entonces es el año 1992 en que se publica. El encargo le cae a Joseph Ratzinger, cardenal, y el cardenal Ratzinger nombra un equipo de gente muy ilustre dentro de la iglesia y preparan entre todos este documento. Es un documento magistral, así, de primerísima calidad, de verdad de primerísima. Ahora, yo insisto en que tengan cuidado, si buscan el documento, no pidan en la librería, oye, véndeme un catecismo, porque dan cualquiera. Y hay catecismos anteriores a este, ¿no? En que siempre han habido catecismos. Hay catecismos más incluso de iglesias particulares. Si tú eres de una parroquia, de una ciudad de la sierra, de repente hay un catecismo particular que el obispado promovió para catequizar en la cultura de esa región. Entonces, el catecismo que les presento aquí es la edición oficial de la iglesia del año 1992. Y con esa aclaración te van a vender el catecismo al que hacemos mención, ¿no? Como decía, el tema era recoger la frase, pero aprovecho para siempre compartir alguna cosita adicional. Y también Lo lo tenemos recomiendo. gratis en la web también, lo está publicado también en el Vaticano. Claro, claro, en la web tenemos en PDF la versión del Vaticano, pero no es igual, ¿no? O sea, claro, ahí tú puedes ir y mirar algo puntual. Por ejemplo, si tú entras a tu página web, PDF Vatican Catecismo, y te va a salir. Pones 2762 y sale este punto, y así sale. Pero leer en pantalla cientos de páginas es bien feo, te quema los ojos. Pero si tienes el libro es diferente, ¿no? Es como que me digas, yo leo la Biblia y lo leo en mi celular, no te creo, hermano, no te creo, ¿no? Claro, ahí está, y la puedes consultar. Si tú quieres ver un pasaje puntual, como el que les pasé por el tema del Día de la Amistad, ¿no? Juan 15:15. Pones JN 15:15 y te sale pues el tema de que ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces, ahí está la Biblia, pero si la vas a leer de tu celular, no te creo. Y no te lo recomiendo porque vas a ser el primer cliente del oculista del barrio, ¿no? Es bien difícil, pero un libro es... Y entonces tener tu Biblia en físico y tener tu catecismo en físico es un mínimo. Claro, puedes tener muchos más libros, ¿no? A Augusto no le voy a preguntar qué libros tiene porque tiene un montón y nos cuenta de un autor y de otro, pero vale la pena de a pocos, sin alocarlos y sin hacer un mal uso del dinero, comprar 80.000 libros, no. Pero vale la pena de cuando en cuando tienes un pequeñito excedente y compras un librito bonito, un librito, y que sean libros así como centrales, ¿no? Como que sean las columnas vertebrales. Y uno de ellos, el primero, la Biblia, tienes que tener. Segundo, el catecismo, pero absolutamente. Ya el tercero podemos ver cuál puede ser, ¿no? Y el cuarto y el quinto. Hay maravillas, hay maravillas. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me dicen cuál podría ser un tercero, yo te diría un buen comentario sobre la Biblia, por ejemplo.
Y el mejor que conozco, pueden haber mejores, pero mi opinión, siempre sujeta a mejor opinión, es un comentario de la Biblia que ha publicado la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Es una maravilla, ¿no? Es un tremendo volumen, comentario a la Sagrada Biblia. Una maravilla, Universidad de Navarra. Por ejemplo, ¿no? Entonces tú te vas así haciendo de a poquitos, uno a uno, algunos libros, que es como poniéndole las columnas a tu casa. Y luego ya le pones adornos, lo que quieras, pero primero las columnas, ¿no? Entonces, primera columna Biblia, segunda catecismo. Y miren, regresando y terminando, los salmos. Los salmos son el alimento principal de la oración cristiana, dice el catecismo, y confluyen en las peticiones de la oración del Señor, del Padre Nuestro. Las peticiones del Padre Nuestro, de acuerdo con la versión que usamos en las liturgias de nuestra iglesia, son las que tomamos del Evangelio según Mateo, son 7 peticiones. Pero si vemos, como veíamos el martes, si vemos Lucas, son 5 peticiones. Pero bueno, en la iglesia usamos la versión de Mateo, el Padre Nuestro, mucho más completo. Entonces nos dice esto, los salmos, el alimento principal de nuestra oración. Y aquí la reflexión un poco. Estamos nosotros ya para comenzar el Salmo 73. Somos no tantos participantes como empezamos. De verdad que ha habido una deserción tremenda, ¿no? La crisis ha afectado a muchos, pero no crisis económica, sino crisis de voluntad, parece, ¿no? Pero ahorita somos nada más 11, y si yo me quito de la cuenta somos solo 10, imagínense, ¿no? Empezamos muchos más. Bueno, hay algunos hermanos que ven la grabación, pero es poco. Pero al final, igual, la reflexión para los pocos que vamos quedando. Podemos decir esto junto con el catecismo: los salmos son el alimento principal de nuestra oración. Ya lo hemos venido comentando, incluso en alguna reunión anterior, penúltima creo, les recomendaba, ¿no? A raíz de un salmo muy lindo, especial, les decía, miren, dense cuenta cómo podríamos hacer de este salmo algo más nuestro, cambiando algunas palabras y hacer una oración propia. Esa invitación queda siempre, hermanos. ¿Para qué? Para que esta frase del catecismo se haga viva. Los salmos son, diría yo, diría cada uno de nosotros, los salmos son mi alimento principal cuando oro. ¿Podemos decirlo? Y difícil, ¿no? Porque no, yo cuando oro, más me voy al Padre Nuestro, al Ave María y al Gloria. Perdón, había olvidado mi cable, lo voy a poner. Ahí está. Ahí debe estabilizarse más la señal. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? No dejemos pasar la oportunidad, yo creo. Cada cosita nos hace pensar y nos debe reforzar. Pero que los salmos sean el alimento principal de nuestra oración como cristianos. Hagamos el ejercicio, hagamos el esfuerzo, no solamente de volver a rezar el salmo como está en nuestra Biblia, que vale muchísimo, pero de hacerlo nuestro, de jugar con él libremente y con todo el respeto, y hacer oración a partir del propio salmo, ¿no? Oración más propia. En fin, son cosas que les recomiendo. Avancemos entonces, hermanos, y vayamos al Salmo 73, que como vemos tiene 2 diapositivas un poquito largo. ¿Quién podría leerlo, por favor? Yo leo. Gracias, Marisol, adelante. Salmo de Asaf. Qué bueno es Dios, oh Israel, para los impíos de corazón. Pero yo a punto estuve de tropezar, mis piernas casi llegaron a vacilar.
porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, sano y robusto está su cuerpo. No pasan las fatigas de los mortales, ni son vejados por los humanos. Y es que su collar es el orgullo y se viste en un traje de violencia. Sus ojos brillan de felicidad, de presunción, desborda su corazón. Insultan, hablan con malicia, altivamente hablan de opresión. Su boca se eleva contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso mi pueblo va tras ellos y bebe copiosamente de sus aguas. Dicen, va a saberlo Dios, se va a enterar el Altísimo. Así son los malvados que, despreocupados del Eterno, aumentan sus riquezas. Entonces purifiqué en vano mi corazón y me lavé las manos como inocente. Aguanté afrentas todo el día y fui castigado cada mañana. Si hubiera dicho, hablaré como ellos, habría traicionado el linaje de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero y los empujas a la ruina, que pronto se convierten en horror y acaban consumidos de espanto. Como un ensueño al despertar, Señor, al levantarte desprecias su figura. Cuando mi corazón se amargaba, cuando me torturaba en mi interior, yo era un necio y un ignorante. Era solo un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Me tomas de la mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo nada deseo en la tierra, aunque se consumen mi carne y mi corazón. Dios es siempre el apoyo de mi corazón y mi herencia. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Destruyes a los que te son infieles, pero mi bien es estar junto a Dios, hacer de mi dueño el Señor, mi refugio y contar todas tus acciones. Gracias, Marisol. Miren, perdón, estoy yendo al revés. ¿Qué les parece? Miren, ¿cómo empieza, no? Qué bueno es Dios, oh Israel, para los limpios de corazón. Pero dice el salmista, pero yo a punto estuve de tropezar. Mis piernas casi llegaron a vacilar porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados. Miren, para ellos no hay sinsabores, sano y robusto está su cuerpo, no pasan la fatiga de los mortales ni son vejados por los humanos. Miren, y esto que dice el salmista es lo que él está vivenciando, ¿no? Él ve que el perverso prospera, que para el malvado no hay sinsabores, que para el perverso y malvado su cuerpo está sano y robusto, que no pasa la fatiga de los mortales. Miren, sus ojos, dice más abajito, brillan de felicidad. Insultan, hablan con malicia, altivamente hablan de opresión. Su boca se eleva contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra. La lengua de la que hemos ya hablado, ¿no? Y hemos leído un salmo anterior. Entonces es una reflexión inicial como que muy realista, ¿no? De cuántas personas que lejos del Señor y actuando como necios y de espaldas al Señor, aparentemente les fuera bien en la vida y les va más, eh, tienen una vida más fácil y más llevadera que los demás que tratan de estar al lado del Señor y tratan de ser rectos. Entonces miren cómo plantea
una reflexión tan real, tan actual, tan profunda. Y acá dice en la mitad de la segunda columna, meditaba, donde está la flechita, meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el destino de ellos. ¿No? Entonces el salmista va como reflexionando y madurando en su reflexión. Y cómo va cambiando el discurso del salmista, ¿no? Donde está la flechita, pero yo siempre estaré contigo, Señor. Me tomas de la mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, nada deseo en la tierra. Mi bien es estar junto a Dios, hacer de mi dueño el Señor, mi refugio y contar todas sus acciones. ¿Se dan cuenta? Ese giro es bien, muy bien estructurado este salmo, pero hay que leerlo con cuidado, ¿no? Porque la primera parte larga que hemos leído juntos, por segunda vez, Marisol lo hizo y luego yo lo he vuelto a leer. Esa primera columna de la primera diapositiva, como que confunde. Y aparentemente en este mundo le va mejor a los sinvergüenzas. ¿Y nosotros qué? Somos los tontos. Pero el propio salmista madura en la reflexión. Miren esto, y les doy la palabra, pero esto es una reflexión, repito, muy profunda, muy real, muy actual, y donde la vamos a ver con mucho más desarrollo, es en otro libro del Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés. Y yo me he propuesto y les ofreceré en su momento estudiarlo juntos, el libro de Eclesiastés. Seguramente lo conocen y alguno no se acuerda, pero es ese que comienza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el libro de Eclesiastés. Lo que propone y plantea el libro de Eclesiastés como tema, que repito, veremos con detalle, es el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene para nosotros seres humanos que nos toca vivir un tiempo en esta tierra? ¿Qué sentido tiene actuar bien? Si aparentemente los que actúan mal se la llevan fácil y viven mejor. ¿Qué sentido tiene preocuparnos de las cosas del Señor si al final tanto nosotros los justos como los necios, todos terminamos muriendo y muertos terminamos, como dice el libro de Eclesiastés, terminamos en el mismo foso? Si todos terminamos en el mismo foso, ¿qué sentido tiene preocuparte de actuar bien si es más fácil actuar mal y darte los placeres y llevar la vida fácil? Bueno, esa es la gran reflexión del libro de Eclesiastés en varias páginas, pero ya este Salmo 73 plantea el tema. Súper interesante, ¿no? Pero bueno, yo les dejo ahí, por favor, intervenciones, comentarios, bienvenidos. Augusto, adelante. Sí, vemos cómo el pensamiento del pueblo de Israel se va desarrollando, ¿no? De pensar que que Dios premia solo a los justos y a los impíos siempre les manda calamidades, va desarrollándose aquí en este salmo y luego en el libro de Job también, donde se ve que el justo es el que padece, posteriormente en Eclesiastés y en el Nuevo Testamento ya mucho más, ¿no? Y lo vemos en la realidad, ¿no? Vemos a gente como Maduro, por ejemplo, que probablemente esté pasando la gran vida, al menos exteriormente, ¿no? Porque de repente interiormente no puede dormir, está lleno de preocupaciones, pero exteriormente puede estar viviendo la gran vida, ¿no? Pero aquí lo que importa es la vida eterna, ¿no? Ahí será la verdadera justicia. Uh-huh. Gracias, Augusto. Interesante el punto que plantea nuestro hermano Augusto, porque, y le doy toda la razón, estoy de acuerdo,
que nos hace ver una evolución en la fe del pueblo de Israel, efectivamente. Y es algo que nosotros de lo que tenemos que tener sensibilidad para notarlo, porque nosotros vamos recorriendo el Antiguo Testamento y la historia del Antiguo Testamento, digamos, no quisiera decir historia, pero digamos, la revelación que recoge el Antiguo Testamento empieza con el padre Abraham, y de Abraham hasta Juan el Bautista, Jesús y el Evangelio. Pero es todo un proceso, no podemos verlo todo como un mismo momento de madurez y una misma forma de expresión. Nos va presentando a Dios y nos va presentando esto que Dios produce en el ser humano de manera progresiva, de menos a más. En ese sentido, cuando Augusto dice, y repito, le doy toda la razón, estoy de acuerdo, cuando dice, nos hace ver el proceso de maduración, podríamos decirlo, es el proceso de maduración de la fe del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que ese pueblo va a hablar de un Dios castigador, vengativo, es un pueblo menos maduro en su fe. Y el propio ser humano en esa sociedad durante 2000 años, que es lo que se recoge como proceso de revelación y da lugar a la Biblia, en este proceso, en este camino, el pueblo va madurando, su experiencia de Dios se enuncia de otra manera. ¿No? Interesante la reflexión, Augusto. Es bonito que tengamos esa sensibilidad para ir, en la medida en que vamos leyendo el Antiguo Testamento y con el Nuevo, vamos entendiéndolo mucho más. ¿No? En resumen, no podemos comparar el Dios que presenta un salmo con el Dios que presenta otro salmo, porque si entre un salmo y otro hay siglos de distancia que puede ser, va a haber una madurez diferente. No podemos comparar un texto con otro del Antiguo Testamento si es que hay cientos de años de distancia entre uno y el otro, porque va a haber una madurez del pueblo diferente. Entonces, no es que Dios cambia, no es que Dios madura, Dios es el mismo, pero el hombre madura y en su maduración, ¿no? Entiende a Dios de otra manera, lo expresa mejor. No es entonces, al final del camino, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios violento y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. Esas son visiones muy pobres que nosotros no podemos tener. Lo que sucede es que el ser humano, durante estos 2000 años que dan lugar a la experiencia de revelación que a su vez produce la Biblia, ¿no? El ser humano va madurando. Son diferentes generaciones. No es la misma persona ni el mismo grupo de personas. Son personas que van viviendo, imagínense, en 2000 años. Entonces, esta maduración va trayendo estas miradas, que repito, es lindísimo entenderlas, disfrutarlas, saborearlas, de ninguna manera que nos confundan. Oye, ¿por qué aquí es así y en el otro es así? Tenemos un elemento más, ¿no? Miren cómo poco a poco podemos ir entendiendo mejor. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera hacer algún comentario? Miren qué valioso es que comenten y nos da pie para entender todos mucho más. Marisol. Sí, pues creo que ya ustedes lo dijeron todo, pero pues pienso que el salmista es como si hablara a Israel de lo bueno que es Dios y se pregunta a la vez por qué los malvados parece que tienen ventajas y que viven en prosperidad, mientras que él dice que busca seguir a Dios, pero pasa por dificultades y sufre. También él hace ver cómo es fácil ser tentado a irse por mal camino, a alejarse de Dios.
al ver la aparente forma de ver a los malvados como viven felices. Pero Claro, él Marisol. confía y agradece a Dios y ve que Dios nos consuela, entonces se da cuenta que la felicidad y la prosperidad verdaderas vienen de acercarse a Él. Así también reconoce que la justicia divina solo viene de Dios y que nunca falla. Claro, claro, gracias Marisol. Y miren, acá pongo la flechita otra vez el cursor, en las primeras líneas de la primera columna, lo que dice nuestra hermana, ¿no? Yo, dice el salmista, yo estuve a punto de tropezar. Mis piernas casi llegaron a vacilar, porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados. Una persona súper sincera, mira, estuve a punto de tropezar. Él está viendo que el perverso y el malvado prosperan. Entonces, ¿qué le produce? Envidia. Y produce confusión, y nos puede producir ahora en pleno siglo XXI. Oye, yo veo a ese malvado que qué bien vive, y yo tengo a veces dificultades para afrontar necesidades básicas de mi familia, a quien yo defiendo con uñas y dientes, pero entonces, ¿qué debo? ¿Debo actuar mal? ¿Debo volverme como él, como ella? De ninguna manera, ¿no? Y aquí viene a colación, y les recuerdo, una famosísima aproximación que hace el evangelista Juan, que ya hemos estudiado varios de ustedes, cuando Juan dice, y lo hemos repetido varias veces nosotros, ¿no? Nos dice a nosotros, los seguidores de Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Esa frase me parece a mí genial, encierra tanto, ¿no? Juan nos dice, ustedes, que podríamos añadirle y actualizarlo, ustedes cristianos, ustedes seguidores de Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quién es del mundo? El perverso, el malvado, que aparentemente prospera, ¿no? Pero nosotros, los seguidores de Jesús, no somos del mundo, porque no somos así, pero estamos en el mundo porque estamos viviendo en este cuerpo, en este momento. Entonces, miren cómo podemos enriquecer este Salmo 73 con esa eh, enorme reflexión del evangelista Juan, en el famoso Evangelio según Juan. Ustedes están en, pero no son del mundo. ¿Lo ven? ¿No? Espero no confundir, sino más bien ayudar, darles más elementos. Juliana, adelante. No, una pequeña observación, Sí. que no sea, sí, los malvados prosperan porque no tienen escrúpulos, y quien actúa sin escrúpulos no le importa hacer daño a diestra y siniestra con tal de salir adelante. Entonces el que es de Dios puede salir adelante, pero sin hacer daño a los demás, y eso por eso lo torna más difícil, ¿no? O sea, mucho más fácil salir adelante haciendo daño sin mirar a quién, aplastando, dejándose corromper, dejándose, o sea, pero ¿cómo queda esa alma, no? Al final. En cambio, el justo sí sale adelante, a veces con dificultad, a veces con la justa, pero esa alma está en paz. Excelente. Excelente punto, Juliana, gracias. Y justamente también nos da pie a relacionar esto con la enseñanza fundamental de Jesús y en el mandamiento que nos deja, que es el amor, ¿no? Nosotros como seguidores de Jesús, como católicos cristianos, nosotros seguimos a Jesús y nosotros seguimos su enseñanza fundamental, que es actuar por amor. Entonces, si yo actúo por amor, yo soy perverso, soy malvado. Como dice Juliana, si yo actúo por amor, pisoteo a los demás. No. Si yo actúo por amor, ese es mi límite. Como decía el maravilloso San Agustín, respondiendo a una pregunta de uno de sus discípulos, ¿no? Cuando le preguntan, maestro, ¿y nosotros qué podemos hacer y qué no debemos hacer?
como que Agustín le ponga una actualización de los mandamientos y Agustín le da solamente una respuesta, como que hay un solo mandamiento, ¿no? Y Agustín le dice, ama y haz lo que quieras. Así define Agustín el accionar de un cristiano. ¿Tenemos 10 mandamientos o 613 mandamientos como los judíos? Tenemos uno solo. Ama y haz lo que quieras. Entonces, si tú actúas por amor, eres perverso, eres malvado, envidias, hablas mal, engañas, ultrajas, estafas, traicionas, nada de eso existe. Porque lo que te mueve, lo que te impulsa y lo que marca tu acción es el amor. Pero miren entonces cómo estamos haciendo un ejercicio rápido, pero cómo, porque esto es parte de nuestra formación y de nuestra Biblia, cómo este Salmo 73 a la vez se conecta tanto con Jesús, con la enseñanza central de Jesús. Súper, ¿no? Súper lindo. Gracias, Juliana. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Manuel Pablo, Guillermo, adelante. hazme el favor de poner la primera diapositiva. Mira, el Salmo comienza diciendo que bueno es Dios para los limpios de corazón, o sea, es una alabanza al que sigue a Dios, ¿no? Pero luego reflexiona y dice que viendo todo lo que ha visto que hacen los perversos y los malvados, él estuvo a punto de tropezar, sus piernas vacilaron, etcétera, ¿no? Y describe todo lo bien que le va a los que no son limpios de corazón. Y entonces, en la segunda columna dice, purifiqué mi corazón en vano, dice, se pregunta, ¿no? Y me lavé las manos como inocente, aguanté afrentas todo el día y fui castigado cada mañana. Pues esta es una reflexión, es decir, ¿cómo puede ser posible que yo siendo limpio de corazón y haciendo todo esto, sea castigado cada mañana, ¿no? Entonces se ve tentado. Si hubiera dicho, hablaré como ellos, habría traicionado el linaje de tus hijos. O sea, reflexiona sobre lo que podría haber tropezado y se da cuenta que habría traicionado el linaje de los hijos de Dios. Y entonces a continuación hay una parte que me parece fundamental, dice, meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil. O sea, él se hacía, como se dice criollamente, se hacía paltas en la cabeza con esto. ¿Cómo puede ser posible, no? Hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el destino de ellos. Eso para mí es central en el Salmo, sinceramente, Manuel Pablo, porque toda la reflexión que hace y dice que él recién lo comprende cuando entra en el santuario de Dios. Y ahí se da cuenta, dice, es verdad, los pones en el resbaladero y los empujas a la ruina, que pronto se convierten en horror y acaban consumidos de espanto, bueno, y todo lo que sigue en la segunda diapositiva, ¿no? Pero yo quería insistir en este tema que para mí es central, ¿no? Hay que ir siempre a cuestionarse la validez de nuestra decisión de vivir amando a los demás. ¿En dónde? Enfrente al Santísimo Sacramento del altar, para que refuerce nuestra convicción y salgamos retroalimentados, más fuertes, más firmes, más animosos y más dispuestos a hacer solamente todo por amor. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Una reflexión profunda y que ha complementado magníficamente lo que hemos venido viendo. Excelentes puntos, ¿no? Esa segunda columna, Guillermo la ha resaltado muy bien. Purifiqué en vano mi corazón. Excelente reflexión. No sé si alguien más acá en el chat. No. Si alguien más quisiera, o si no, avanzamos. Va a haber oportunidad de seguir comentando. El Salmo 74 también son 2 diapositivas. ¿Quién pudiera leerlo?
Yo leo Manuel Pablo. Gracias, Rita. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre y humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate del pueblo que adquiriste antiguamente, que rescataste como tribu de tu propiedad, del monte Sión, donde habitabas. Levanta tu pueblo de la ruina total. El enemigo ha destrozado el santuario. Rugían tus adversarios en medio de tu asamblea. Colocaban como señal sus estándares, sus estándar, sus estandartes. Se asemejaban a quien se abre paso a hachazos en la espesa arboleda. Todos juntos derribaron las puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, asolaron y profanaron la morada de tu nombre. Dijeron, quememos junto tu linaje, los templos de Dios en el país. Ya no vemos nuestros estandartes, ni tenemos un profeta. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, te insultará el enemigo y el adversario despreciará sin cesar tu nombre? ¿Por qué retiras tu mano izquierda y tienes la derecha escondida en el seno? Mas tú, oh Dios, eres mi rey desde antiguo, autor de victorias en medio de la tierra. Tú con tu fuerza agitaste el mar, quebraste las cabezas del monstruo marino. Tú aplastaste las cabezas del leviatán, las echaste como pasto a manadas de fieras. Tú alumbraste manantiales y torrentes, tú sacaste ríos inagotables. Tuyo, tuyo es el día, tuya también la noche. Tú colocaste la luna y el sol. Tú trazas los límites del mundo y el verano y el invierno. Tú los creaste. Recuérdalo. El enemigo te afrenta, Señor, y un pueblo insensato desprecia tu nombre. No entregas, no entregas al depredador la vida de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus pobres. Fíjate en la alianza. Los escondrijos del país están repletos de focos de violencia. No quede defraudado el oprimido, que el humilde y el pobre alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Recuerda las continuas ofensas del insensato. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente vocerío de tus agresores. Ujú. Gracias, Rita. A ver, ahora les doy la palabra de frente para no quitarles de repente, hablo y les quito lo que quisieran decir, pero ¿qué ven acá? Claramente. Claramente desde la primera pregunta, ¿por qué, oh Dios, nos tienes abandonados para siempre y humea tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? ¿No? Habla alguien del pueblo de Israel, que es una Ujú. oveja de su rebaño y se siente abandonado por Dios. ¿Qué nos hace pensar? Están en un cautiverio, puede ser, ¿no? Claro, ¿y cuál podría ser si conocemos un poquito la historia ya en términos generales? Estaban Sí. bajo la dominación de los babilonios. Me, Ujú. pa- me parece, ¿no? Sí, yo también Sí, de pienso. Babilonia te diría yo. No, es una sospecha que creo que tiene bastante fundamento, porque si no, ¿por qué alguien del pueblo podría hablar no de solamente él, sino de las ovejas del rebaño y decirle, ¿por qué, oh Dios, nos tienes abandonados? Y en la segunda columna, ¿hasta cuándo, oh Dios, te insultará el enemigo y despreciará sin cesar tu nombre? Entonces, fácilmente podría referirse a un momento en que el pueblo de Israel está sometido por una potencia extranjera. Y no solamente sometido, sino la gran parte del pueblo ha sido desterrado, el famoso destierro babilónico. En ese dolor está hablando este, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos tienes abandonados?
Incluso acá termina todavía: levántate, oh Dios, defiende tu causa, recuerda las continuas ofensas del insensato. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente vocerío de tus agresores. Entonces, este no es un salmo de alabanza, ¿no? ¿Cómo Es definiríamos una este salmo? lamentación. Lamentaciones. Es una lamentación, pero también con un contenido de súplica. Sí, sí. Súplica. Pero es una súplica muy fuerte. No es una súplica suave, Señor, por favor. No. Acá el salmista lo está cuadrando y escribe con signos de exclamación: levántate, oh Dios. Al principio: ¿por qué nos tienes abandonados? Levántate, defiende tu causa, recuerda las ofensas, no olvides el griterío. Y acá miren: no olvides para siempre la vida de tus pobres, fíjate en la alianza. Entonces es un salmo de una súplica, pero una súplica muy, con una cuota de hasta, podríamos decir, agresividad, ¿no? De una cuota, agresividad no es el término, pero una cuota De exigencia, de exigencia, de intensidad, ¿no? Sí. Hay una exigencia, una intensidad muy clara, muy fuerte, que podría llamar la atención a alguien y herir la susceptibilidad de alguien perfectamente, ¿no? Yo entendería que alguien diga: oye, ¿así le hablan a Dios? Miren, sí, es el Salmo 74, bienvenidos. pero en la desesperación, pues muchas veces es normal, se puede entender esto en una desesperación extrema, ¿no? Sí, claro. Claro, si es la circunstancia que comentamos, Augusto, si es la circunstancia del destierro babilónico, se entiende mucho más. Como ya hemos conversado en otras reuniones, el destierro babilónico, que se produce en el siglo V antes de Cristo, a raíz de la invasión del imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, al reino del sur, esto representa el mayor dolor que había recibido el pueblo de Israel en toda su vida, el mayor dolor, terrible y tremendo, profundo. Entonces, Violento. ante esto, claro, miren lo que alguien se atreve a decirle al Señor. Sí, Rita. Yo veo también que la violencia, se sienten oprimidos por la violencia, por toda la maldad de las ofensas del insensato, ¿no? Es un pueblo oprimido, un pueblo que también se lamenta de todo lo que pasa y pide, ¿no? Pide, Señor, no te olvides de tus pobres. Claro, pero yo les quiero un poco para que traten de aterrizar este sufrimiento. Miren de qué sufrimiento se trata. Ellos son del reino del sur, del reino de Judea, Ujú. que van a ser luego los judíos, que hasta ahora conocemos como judíos. Entonces, ellos, israelitas del sur, han sido invadidos por una fuerza extranjera. Esta fuerza extranjera ha tomado su ciudad, ha destruido su templo y los ha Sí. deportado, los ha desterrado a la capital del imperio dominante, que es Babilonia. Los lleva hasta allí y los hace vivir allí. Entonces, tomemos esto en cuenta para ver la magnitud del dolor. Ellos, que son un pueblo tan pegado a su tierra y a su templo. El templo es la casa de Dios y la casa de Dios ha sido destruida y su tierra sagrada ha sido asaltada, pero ellos han sido movidos, como es el mismo dolor que si la planta nos hablara. Imagina que tú una planta que pudiera hablarte y tú la arrancas de raíz de la maceta. ¿Qué te diría? Lloraría a gritos. Las gritos, sí. Entonces eso es lo que está pasando al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, al reino del sur, lo han arrancado de sus raíces. Ellos que vivían en torno a la ciudad santa y en torno al templo, han visto la destrucción de su ciudad y la destrucción de su templo, de la casa de Dios. Y han sido ellos llevados a vivir
a la fuerza a otro territorio, que es la capital del Imperio Babilonio. Entonces, ¿no? Miren, con esto solamente les recuerdo, pero miren el dolor que puede sentir el pueblo. Es un dolor profundísimo, profundísimo. Y por eso decimos, y lo he repetido varias veces a lo largo de nuestras reuniones ya meses y meses, y es que este momento es el de mayor dolor en toda la historia de Israel. Han tenido otros momentos duros, pero este ha sido el más duro, el más doloroso. Porque no solamente es que les hicieron daño incluso en su propio cuerpo, sino Suyo. en eso sagrado que es la casa de Dios. Destruyeron la casa de Dios. Les doy la palabra, hermanos. ¿Quién quiere participar, por favor? Bueno, entonces, a ver, continuamos. Salmo 75, a ver qué nos toca. Un salmo corto. Ya era momento, ¿no? Un aire, una sola carilla. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo, si quieres. Gracias, Guillermo. A ver. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre, contando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, yo he afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no se jacten. A los malvados, no levanten la frente. No levanten la frente contra el excelso. No hablen insolentemente contra la roca. No es el oriente ni el occidente. No es el desierto ni la montaña. Es Dios quien gobierna. A uno humilla, a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino espumoso y drogado. Lo verterá, lo sorberán hasta las heces, lo beberán todos los malvados de la tierra. Yo siempre proclamaré su grandeza y cantaré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados, el poderío del justo será exaltado. Gracias, Guillermo. Ese salmo también le notamos sus particularidades, ¿no? Pero es un salmo de acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre, contando tus maravillas. Y es un poco el fondo, aunque tiene sus detalles. Interesante cómo cambió el tono del 74 al 75, ¿no? Ahora, un comentario simplemente matemático, y estamos en el Salmo 75, es la mitad del Salterio, porque el Salterio, el libro de los Salmos, son 150 salmos, estamos exactamente en la mitad. Miren, hemos transcurrido varias semanas de paciente y dedicado esfuerzo, y estamos en la mitad, que es bastante, ¿no? O sea, a partir de ahora vamos a empezar ya la segunda parte del libro de los Salmos, lo que parecía imposible. Yo recuerdo, como les conté, cuando hablaba con el párroco de la parroquia acá de Miraflores, el padre Peter, le decía, padre Peter, vamos a hacer el libro de los Salmos, ¿cómo lo van a hacer? Le digo, uno por uno. Me dijo, pero no van a terminar nunca. Pero yo pienso, todo es en comenzar, miren, ya estamos en la mitad. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos terminando. Y nada menos que el libro de los Salmos. Entonces, a ver, continuamos ya en la segunda mitad. Salmo 76, otra vez es un salmo de una sola diapositiva, no es tan largo. ¿Quién podría leerlo, por favor? Yo leo. Gracias, Carmela. Salmo 76, al director del coro con música de cuerda. Salmo de Asaf, cántico. Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tienda está en Jerusalén, su morada en Sión.
Allí quebró los destellos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico con montones de botín. Fueron despojados los valientes que dormían su sueño. A los guerreros le fallaron sus brazos. Ante tu bramido, Dios de Jacob, se aturdieron el jinete y el caballo. Tú eres terrible. ¿Quién se mantendrá ante ti cuando estás enojado? Desde el cielo proclamarás la sentencia. La tierra se asustará y enmudecerá. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a los oprimidos del mundo. Si trituraras la cólera humana, protegerás a los que sobrevivan a tu cólera. Hagan el voto al Señor, su Dios, y cúmplanlos cuando lo rodean, traigan regalos al terrible, que deja sin aliento a los príncipes y es terrible para los reyes del mundo. Gracias, Carmela. Miren, este es algo cortito, pero que podría prestarse a confusión un poco por los términos, ¿no? Traigan regalos al terrible. Leyó Carmela al final, dice que deje sin aliento a los príncipes y es terrible para los reyes del mundo. Y uno dice, ¿quién es el terrible? ¿Quién es ese terrible a quien hay que llevarle regalos? ¿Les confunde? Díganme ustedes. Porque alguien podría pensar en una primera lectura ligera, dice, el terrible es el demonio. El terrible es el príncipe de los demonios, Satanás. Yo creo ¿Podríamos que decir eso o no? al demonio se le conoce como el maligno. Ya, No pero en creo. ese caso, el terrible, Sí, yo desde que escuché el término terrible me llamó la atención, ¿no? Pero creo que será el único lugar en la Biblia en el que se pueden referir a Dios como el terrible. Será terrible por lo que es capaz de hacer justicia. Cuando ejerce su justicia, hace cosas que para quienes han actuado contra él son terribles las cosas que hace, ¿no? claro, mira, Guillermo, y dándote la razón, porque la tienes, me parece. Al final de la primera columna estoy con las flechitas y la ven. Ante tu bramido, Dios de Jacob, se aturdieron el jinete y el caballo. Tú eres terrible. Entonces se aclara. ¿A quién se refiere el salmista como terrible? Acá está. Tú eres terrible. Tú, Señor, eres terrible cuando te al molestas. Señor. ¿No? ¿Quién Dios se mantendrá ante ti cuando estás enojado? Entonces, ¿quién es el terrible? El terrible es Dios, el Dios. terrible es el Señor cuando está enojado. Entonces, en ese momento, con un Dios enojado, entonces deja sin aliento a príncipes y a reyes. Pero como dice Guillermo y como entendemos todos, es que esto es Dios o es una percepción de Dios en la mente del salmista. Yo creo que es más lo segundo. Es que Dios se enoja y brama como un toro. No, no. Es la visión de este hombre que hace la oración en un nivel de madurez, como decíamos hace un rato con la intervención de Augusto también, recuerdan. Es un proceso que estamos notando, un proceso de maduración. Ok, acá otra vez tenemos un elemento así. Entonces, este salmista pinta a un Dios y le dice, tú eres terrible. Pero ¿Dios es terrible o Dios es puro amor? Entonces hay contradicción. No hay contradicción, hermanos. En este caso, en el Salmo 76, ese salmo que atribuyen en la segunda línea es Salmo de Asaf, el salmista está hablando, escribiendo estas cosas. No Dios, porque Dios no es terrible. ¿Se entiende, no? Juliana, adelante. No, una acotación chiquita. Yo percibí esa frase como de terrible, no como algo malo, sino algo así como es terriblemente poderoso, ¿no? O enormemente poderoso. O sea, es más hacia eso, lo percibo así, quizás me equivoque. Yo también.
Sí, sí, no, yo no creo que te equivoques para nada, porque mira, y cuando dice en la segunda columna, luego leamos rapidito, tú eres terrible. ¿Quién se mantendrá ante ti cuando estás enojado? Desde el cielo proclamarás la sentencia. La tierra se asustará y enmudecerá. Cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a los oprimidos del mundo. Sí, triturarás la cólera humana, protegerás a los que sobrevivan a tu cólera. Entonces, ese sentido de ser terrible es terriblemente poderoso, ¿no? Y es terriblemente defensor de los justos, pero igual el sentido que le da el salmista es de él, no es de Dios, ¿no? No es que Dios escriba esto y diga, así soy yo. Y ahí No. vienen un poco para muchos las confusiones. Oye, pero el Dios, ese Dios de Jesús, que es el Dios del amor y de la misericordia, no es el Dios del Antiguo Testamento. Acá vienen las confusiones, pero la confusión hay que entenderla y por eso yo un poquito me detengo, porque no es Dios, pues. Es el salmista en su percepción de Dios, incluso diríamos, responde a la madurez del propio ser humano que está en ese momento como salmista, la propia percepción que tiene del Señor. Miren, ¿cuántos estamos leyendo salmo a salmo y cuántas oportunidades para seguir entendiendo esto que llamamos la imagen de Dios? ¿Qué imagen de Dios tenemos? Pero ¿qué imagen de Dios tienen estos hermanos que han vivido antes que nosotros? Y lo contrastamos con el Dios de Jesús. Y es el mismo, es otro. En el extremo tenemos a esos que dicen como que hubieran dos dioses, el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Y eso sí realmente es terrible, con mayúsculas en todas las letras, ¿no? Porque es como decir entonces que son dos dioses diferentes. Y es el mismo. ¿Es que Dios se volvió bueno después? ¿Era malo primero y después bueno? Como les digo, miren, oportunidad y oportunidad y oportunidad repetida que nos presenta la Biblia para que cada uno siga madurando y siga comprendiendo mejor y mejor. Augusto, adelante. Justamente eso se da mucho, ¿no? Porque recientemente en una de estas reuniones familiares que siempre salen estas cosas, con una prima me discutía de que ella no lee el Antiguo Testamento porque llegó una parte y quedó escandalizada, que ese no era el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, pero tienes que leer el Nuevo del Antiguo Testamento para saber cómo va madurando el aprendizaje del pueblo de Israel. No se negaba, ¿no? Bueno, ella está metida ahora en la nueva era. Entonces toma una parte del cristianismo, otra parte del hinduismo, otra parte de otras cosas, ¿no? Pero es una confusión cuando no se lee, digamos, la Biblia completa, vienen las confusiones, ¿no? Porque agarras un pedacito de aquí, un pedacito de allá, y al final te armas tu propio Dios. Eso que has dicho es muy importante, Augusto, y gracias nuevamente, ¿no? Nos debe enriquecer a todos, fortalecer a todos. Eso tiene que ver con la imagen de Dios y tiene que ver con, otra vez, como dijo Augusto en su introducción anterior, con un proceso de maduración del pueblo. Entonces, oye, si yo te grabo cuando tú tenías 8 años y dijiste algo, y luego cuando tenías 25 y luego te pongo lo que dices ahora, y te exijo coherencia y te digo, pero ¿cuál eres tú? ¿Ese de 8 o de 25 o el de ahora? Eres tú mismo, eres tú misma, que has ido madurando. Imagínense, si pasa en la corta vida de un ser humano, ¿cuánto más en toda la historia de un pueblo? En 2000 años. Interesante, es muy interesante, les digo, yo me detengo y soy cargoso, pero la oportunidad que nos da esto, yo la valoro como que para que cada uno siga aclarándose y luego con una circunstancia como por ejemplo Augusto con su prima, ¿no? Que le dice, yo no leo el antiguo porque presenta una imagen de Dios que no es la que yo. Cuidado, y cuidado que alguno de nosotros todavía piense así, ¿no? Estaríamos entonces como arando en el desierto, o sembrando en el mar, pucha, que no serviría para nada. Más bien,
que para nosotros nos vaya quedando claro, y podamos ayudar a otros hermanos a que también tengan más claridad. ¿El Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses diferentes, uno malo y el otro bueno, o es el mismo? Miren, pero la pregunta está respondida, pero la vuelvo a hacer. Y vuélvansela a hacer ustedes, y a ver, vuelvan a contestar, y a ver si tienen ustedes la seguridad en su respuesta. Y si no, abiertos a conversar. A ver, hermanos, avancemos al Salmo 77 otra vez. Estamos con un poquito de oxígeno. Es una sola carilla, una sola diapositiva. ¿Quién pudiera leerla, por favor? ¿Puedo? Por favor, Porque muchas gracias. gracias. Salmo 77. Al director de coro, según Yedutún, Salmo de Asaf. A voces clamo a Dios. A voces clamo con insistencia a Dios, que me escuche enseguida. En mi angustia te busco, dueño mío. Te tiendo mis manos sin descanso y rechazo todo consuelo. Me acuerdo de Dios entre gemidos, meditando, mi espíritu languidece. Tú sujetas los párpados de mis ojos, me agito sin poder hablar. Considero los días antiguos, los años remotos recuerdo. De noche, tocando la lira, mi corazón medita y mi espíritu indaga. Es que el Señor nos rechazará para siempre y dejará de sernos propicio. Se habrá agotado para siempre tu misericordia. Se habrá terminado para el futuro su promesa. ¿Habrá olvidado Dios su bondad o cerrado con ira sus entrañas? Y me digo, este es mi dolor. La mano del Altísimo está paralizada. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Considero todas tus proezas. Considero todas tus hazañas. Dios mío, tu camino es santo. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que obras maravillas y mostraste a los pueblos tu poder. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Gracias, Cuchi. Ese salmo muy bonito también. A ver, ¿qué les evoca? ¿A qué los mueve? ¿Cómo Creo ven que ese salmo? Sí, todavía falta una parte, me parece, del Salmo, ¿no? que otra vez me lo he comido, no. ¿Sí Tiene también? un pedacito más tiene nada más. A ver, léelo, por favor, Augusto. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y temblaron, y se estremecieron los abismos. Las nubes descargaron sus aguas, los cielos lanzaron su voz, centellaron tus saetas. Rugió en el torbellino el fragor de tus truenos, los relámpagos alumbraron el orbe, la tierra se estremeció y tembló. Hiciste un camino en el mar, un sendero entre las aguas caudalosas, y tus huellas no fueron conocidas. Guiaste a tu pueblo como un rebaño por mano de Moisés y de Aarón. Ujú. Ya, ahí me falta, lo voy a corregir. Lo voy a corregir, gracias por hacerme ver. Miren, escucho, por más que ya segunda vez que me pasa que le hago control de calidad, pero igual se me escapa, ¿no? Como es bastante. Pero lo voy a corregir. A ver, ¿qué decimos de este salmo? Es un clamor a Dios pidiéndole que lo escuche enseguida, dice, ¿no? En mi angustia te busco, dueño mío. Y terminando la primera columna de lo que tenemos aquí, dice,
¿Es que el Señor nos rechazará para siempre y dejará de sernos propicio? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Se habrá terminado para el futuro su promesa? ¿Habrá olvidado Dios su bondad o cerrado con ira sus entrañas? Interesante, ¿no? Otra vez interesante. ¿Quién puede orar de esta manera? ¿Quién puede dirigirse a Dios así si es que no está también en una posición de mucho dolor? Sí, Augusto. Algo que se nota aquí es la importancia que tiene para el pueblo de Israel su historia, ¿no? Sus tradiciones que han sido pasadas de generación en generación, y eso refuerza su fe tremendamente, ¿no? Se aferran a eso, ¿no? Saben que en el pasado los ayudó Dios y que a eso se aferran, ¿no? E incluso en la actualidad, ¿no? Los judíos, ellos saben que nosotros dicen, somos el pueblo elegido, ¿no? Porque saben, tienen las tradiciones de antaño, ¿no? Pero ¿por qué pasamos tantas desgracias, ¿no? Porque somos el pueblo elegido. No podría elegir Dios a otros pueblos, entre ellos se hacen esa broma, ¿no? Pero ese punto de que sean el pueblo elegido y que Dios los ayudó en el pasado y los liberó, sobre todo la liberación, eso es fundamental. Y aquí a eso se aferra el salmista, ¿no? A pesar de todo lo que pasa, se aferra a lo que viene de antaño. Claro, y acá leemos en la segunda columna a la mitad, recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos, considero todas tus proezas, considero todas sus hazañas. ¿No? Efectivamente. Y es algo que le da mucha, o sea, imaginemos que esto es como una planta, y la planta que se llama el pueblo de Israel tiene fuertes raíces. Es una forma de entender lo que Augusto ha dicho, ¿no? Las raíces del pueblo, a las que ellos apelan siempre, tienen raíces profundas. No es una plantita superficial que tú soplas y se voló y desaparece. No, ahí está con raíces profundas y respuesta dispuesta y con la capacidad de volver y volver. Juliana, adelante. Juliana. De la parte en que dice, en mi angustia te busco, dueño mío, te tiendo mis manos sin descanso y rechazo todo consuelo. Es realmente el clamor de un pueblo que está desesperado y que no haya respuesta de su Dios. Pero también esa tendencia que tenemos todos los seres humanos de buscar a Dios sin descanso cuando estamos en problemas graves. Pero Como, olvidarlo, claro, pero olvidarlo cuando estamos en tiempos buenos, ¿no? quizás de repente no necesariamente olvidarlo, pero como que disminuye, ¿no? La cuestión, ¿no? Ya regreso a mi rutina de orar tales horas, pero no es eso de que estás todo el día, Señor, Señor, invocándolo, todo el día pensando en Él, todo el día, cómo esto se manifiesta justamente cuando tenemos algún problema grave. Ahí sí estamos mañana, tarde, Dios, y noche pensando en Dios y orando. Pero cuando ya estamos tranquilos, ya como todo eso mengua y como hasta ese, como que menos, hasta nos llegamos a olvidar un poco, ¿no? Claro. Y qué lindo sería que todo el tiempo estemos igual que en los momentos de angustia, aún en los momentos sin angustia estemos igual tan buscando al Señor en todo momento, ¿no? En nuestro corazón, en los demás, viéndolo en los demás, encontrándolo en cada circunstancia de la vida, tenerlo siempre presente. Eso es todo. Claro, gracias Juliana. Importante contribución la que hace nuestra hermana Juliana porque nos hace reflexionar, ¿no? No solamente para entender el Salmo, sino para entender nuestra propia actitud como cristianos comprometidos.
pero que también cuando la cosa se pone más tranquila, tendemos a relajarnos. Que usando un término que usamos en una reunión, que comentamos en una reunión anterior, recuerdo, decíamos que básicamente la actitud que está detrás es la de distraernos. O sea, cuando la cosa aprieta, nos acordamos del Señor, y cuando la cosa se pone más tranquila, nos distraemos, ¿no? No es que lo olvidemos, sería ya bien dramático darle la espalda. No, no es que yo le dé la espalda, como bien dijo Julián, pero sí me distraigo. Me distraigo. Y en ese sentido es peligroso y no es lo recomendado. Entonces, Juliana nos pide en su reflexión, ojalá y qué lindo podamos mantener esa misma intensidad, de relación con Dios en unos y otros momentos. Sí, Guillermo, sí. Sí, quería decirte únicamente que acá en la Biblia del pueblo de Dios, libro del pueblo de Dios, el Salmo 77 tiene un título con rojo que dice súplica fundada en el pasado de Israel. O sea, es como una sumilla, resumen de lo que significa el salmo, porque cada salmo tiene una cosa semejante. Claro, súplica fundada en el pasado de Israel. Así Que, es. Así. que muy propio, y justamente como hizo notar Augusto en su intervención de hace unos minutos. Exactamente, ¿no? Cómo el pueblo de Israel tiene estas profundas raíces que justamente son las que han permitido que puedan mantenerse y la religión judía se haya mantenido durante tantos siglos y a pesar de tantas dificultades, ¿no? Por esas profundas raíces que ellos han cuidado y que dan lugar a la Biblia también, ¿no? Esa historia desde la creación y desde Adán y Eva y Caín y Abel y Noé y Abraham, Isaac, Jacob, José, y la historia hasta los profetas y los libros de sabiduría. Ellos la han sabido mantener y les ha dado esas raíces que finalmente han permitido su supervivencia. Es admirable, es admirable. Cualquier otro pueblo en unas circunstancias como las que ellos vivieron, ya han perdido todo, ¿no? El pueblo judío es un pueblo esencialmente religioso, pero la situación ha cambiado desde que el año 48 la Organización de las Naciones Unidas le otorga la calidad de Estado a Israel y delimita el territorio geográfico, lo parte en dos, etcétera, ¿no? Entonces empieza a desenvolverse como un Estado. Un Estado se desenvuelve evidentemente por sus autoridades que son políticas, y como consecuencia de eso tenemos las barbaridades que están haciendo el ejército de Israel en la franja de Gaza, ¿no? Vale la reflexión, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos? A ver, estamos ya con la hora. El Salmo 78, miren, ni hablar. El Salmo 78 son 5 diapositivas. Entonces, más bien, quedémonos aquí para la próxima, porque son las 9:28, ni hablar que la hacemos, ¿no? Vamos a quedar aquí para la próxima. Y más bien, aprovechar alguna reflexión final de parte de ustedes. Hoy día hemos estado con el Salmo 73, 74, 75, 76 y 77. Hemos tenido oportunidad de revisar 5 salmos con bastante tranquilidad. Hemos pasado esa marca de la mitad del libro de los salmos, que pues, no estamos en la primera parte, estamos en la segunda. Estamos ya un poco empezando
la segunda parte, empezando el final. Ese es un detalle interesante, como que también nos motive, no, no tiremos la toalla, pucha, que esto es enorme y no termina, no, miren cómo avanzamos. Sí, Guillermo. Sí, a raíz de lo que acaba de decir, solamente respecto a eso, ¿no? Quisiera decir que es como que hubiéramos llegado a una carrera Lima-Trujillo. Lima hemos hecho la primera etapa y hemos empezado la de retorno. Pero yo quería decir otra cosa a raíz del artículo 2762 del Catecismo que citaste al comienzo, sobre lo que significan los salmos. Creo que es una magnífica oportunidad hoy que estamos en el segundo día de la Cuaresma, que es un tiempo de oración, de penitencia, de conversión, y para que estos salmos sean el alimento principal de nuestra oración cristiana y que, dice acá, confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi comentario para animar a todos los demás que estamos en esta sesión a que utilicemos los salmos como parte de nuestra oración en este tiempo cuaresmal de preparación para la Semana Santa. Gracias, Guillermo, sí, gracias y oportuno. Yo lo pedí al comienzo, tú lo pides ahora como cierre de reunión, oportuno. De verdad que la invitación está hecha para todos, ¿no? ¿Alguna reflexión final, hermanos? O, en todo caso, alguien que pudiera hacer una oración final de agradecimiento. Quizá también relacionada, como dice Guillermo, con esos días de Cuaresma. Ayer fue miércoles de ceniza, empiezan los 40 días de preparación, ¿no? Entonces, tenemos la herramienta de los salmos como herramienta de oración y estamos en un periodo tan especial de la iglesia que es la Cuaresma, un tiempo de meditación, un tiempo de ayuno, un tiempo de sacrificio, sobre todo mucha reflexión sincera, que cada uno piense en su conducta cristiana, porque al final es lo más evidente. Miren, acá no nos chupamos el dedo, hermanos. O sea, no es que yo rezo más que tú o tú rezas más que yo. Eso no te va a hacer mejor o peor cristiano. Con todo el respeto, es cómo actúas. Tu actuación, tu conducta es lo que marca. Y por tu conducta es que vas a ser juzgado en el juicio particular y en el juicio final. Por tu conducta. Y la conducta se refiere a tu comportamiento con los demás. No, Señor, yo rezaba todo el día. Disculpen, voy a ser tosco, pero ¿y a mí qué me importa que rezaras todo el día si a tu lado había gente que sufría y tú no te preocupabas por ellos? Yo lo que te he pedido y no entendiste es que te preocuparas por los otros, no que miraras al cielo, mira a los costados. Por eso la señal, perdón, por eso la cruz apunta hacia arriba, pero con el eje donde están los brazos del Señor. Es hacia Dios por los hombres. Es a través de los demás que llegamos al Señor. No es solamente directo al Señor, ¿no? Entonces, si queremos intermediarios, que sean los demás. Miren, voy a ser bien atrevido y no me excomulguen, ¿no? Pero yo digo, yo quiero intermediarios ante el Señor. ¿A quién debo usar como intermediario? A los demás. Haz cosas por los demás, ayuda a los demás, no solamente con dinero, que es importante, no solamente con comida o ropa, que es importante, con medicinas también, pero con tu cariño, con tu afecto, con tu tiempo, escuchándolos, acompañándolos, ¿no? Siendo empáticos, compartiendo su sufrimiento, en fin, estando con los demás. Y esta es la Cuaresma, ¿no? Es un tiempo de estar con los demás. Y no nos engañemos, por favor, yo soy un
enfermo, ya diría, en el tema de que si somos cristianos tenemos que mirar a los demás y no mirar solamente al cielo. Y es lindo cuando al final de uno de los evangelios que vamos a comentar más de una vez, los apóstoles se quedan mirando al cielo y el ángel baja y le dice, oye, ¿qué miran al cielo? Vayan a chambear. Y su chamba no es mirar al cielo. Miren, es que es clarísimo, hermanos. El que no quiere ver, ya por necio, ya por terco, ¿no? Es clarísimo. La chamba que tenemos que hacer, bueno, formándonos bien, fortaleciendo nuestra fe, y la oración ayuda muchísimo, pero finalmente la chamba se mide en, en, en horas hacia los demás. No me digas que tú eres mejor cristiano porque das más horas a tu oración. No, tu oración es tu alimento, pero tu mérito está en tu dedicación a los demás y hacerlo con amor. Y punto, y nada más, y no me vengas a contar cuentos, ¿no? Es lo que yo podría pensar como opinión, pero bueno. Entonces, hermanos, alguien, por favor, una oracioncita chiquita final y terminamos. Yo la puedo hacer, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te repito como tus apóstoles, te damos gracias. Estas cosas no las han revelado a los grandes y a los poderosos, sino a los pequeños y a los humildes. Te damos gracias por las cosas que han salido hoy día en la lectura de los salmos que hemos revisado. Te damos gracias por esa frase magistral de San Agustín, que resume lo que debe ser la vida de un cristiano. Ama y haz lo que quieras. Y repitiendo una frase de un político, hechos y no palabras, porque el que mucho habla, hay que dudar de él verdaderamente, hay que ver qué cosa es lo que hace. Entonces hagamos y digamos menos. Bendícenos, Señor, con la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos descubrir qué cosa es lo que quieres de cada uno de nosotros a través de la reflexión de tu palabra revelada. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Guillermo. Gracias a todos.